Estamos. Familia preciosa, la Biblia es un libro maravilloso que Dios nos ha dado para, entre otras cosas, podamos saber cómo vivir correctamente en todos los aspectos de la vida. Di en todos los aspectos, no en algunos. Me duele que muchos, yo he hablado con cristianos, bueno, pero es que esto es mi negocio. Ah, y Dios no es parte de tu negocio. O sea, ahí no aplica los principios de Dios. Esta es mi oficina. Esta es mi... No, no, no. Dios, todo lo que Dios dice es para vivir y ayudarnos en todos y cada uno de los aspectos de la vida. No se aplican en un lado y en otro no. Desafortunadamente, muchas personas viven así, muchos hijos e hijas de Dios. En Él, Dios nos muestra qué hacer, cómo hacerlo y cómo lograr las cosas en cada área de nuestras vidas, para que el resultado sea ¿qué? Bueno y correcto. Lo más importante es que nos enseña a conocer quién es Él, lo vital que es desarrollar una relación real, íntima y personal con Jesús, la importancia de la fe de la cual estuvo hablando mi hermano el pastor Vincent espectacularmente el fin de semana pasado, y regresa el 13 con la tercera parte, miércoles 13, así que no te lo pierdas. De vivir en su presencia, lo importante que es vivir en su presencia, conocer, escúchame, y vivir la gracia correctamente. Conocer y vivir la gracia correctamente. El viernes me fueron a visitar dos personas a instalarnos algo que se rompió en mi casa, y Dios es así. Mandó un cristiano y mandó otro muchacho que Dios lo está persiguiendo. Su hermano es cristiano y bueno, Dios me permitió ministrarlos. A uno le ministré de Cristo y al otro le ministré de la gracia. Bueno, a los dos, pero uno viene de una iglesia que cree que la salvación se pierde. Así que me tocó hablándole al muchacho, presentándole a Cristo entre la gracia y en la salvación. El muchacho me agradeció, se le aguaron los ojos, me dijo, ahora entiendo tantas cosas. Tengo que hablar con mi hermano, porque lo que me ha dicho no va. Y el otro pues vive creyendo que la salvación la puede perder. Entonces, no conocen la gracia verdaderamente. Tantas iglesias cristianas, todas dicen que son de gracia, pero realmente no son de gracia. Gracia para salvarte, obras para mantenerla. Eso es de gracia. Claro, otras te salvas, hay otras denominaciones que te salvas por obra y las mantienes por obra. Y hay otras que te salvas por gracia, Dios te lo regaló, pero ahora tú o la pierdes o la mantienes. Ninguna de las dos cosas son gracias. No son iglesias de gracia reformada. Reformadas que vienen de la reforma. La reforma fue creada por el apóstol Pablo. Vamos a empezar por ahí. Bueno, por Jesús. Y es que la salvación es para siempre. No importa qué. Y a pesar de, porque no me la gané, no me la merezco, no depende de mí performance, de mi rendimiento, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Por eso es importante conocer la gracia y vivirla correctamente. Vivir la gracia, ¿qué es vivir la gracia? Vivir en Jesús. Lo que predico mi hijo, que Jesús pase a través del alma y se manifieste. Eso es vivir la gracia. Vivir en Jesús. Y también nos enseña por qué lo necesitamos a Él. Su poder para lidiar con nuestras debilidades, encontrar verdadera paz, gozo y la vida abundante, porque Jesús dijo que Él no solo vino a dar vida, o sea, vida eterna, sino que vino a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Así que la Biblia nos enseña cómo vivir, no solo cómo encontrar la salvación, sino cómo vivir de forma abundante. ¿Dónde? Aquí, porque la de allá ya es abundante. Pero ahora estamos aquí, yo la necesito ahora, ¿cuándo? La de aquí. No necesito la de allá, cuando esté allá la tengo. Yo la que necesito ahora es la de ¿dónde?
La de aquí, porque aquí ahora estoy de aquí. En Génesis 1, 26 al 31 se describe la creación del hombre. Quiero leerlo por amor a las personas que han entrado al Evangelio hace poco y las personas que nos puedan estar viendo y de ahí desarrollar el tema del día de hoy. Hoy no el tema de hoy no es un día muy teológico, no es muy profundo, es muy simple. Estoy haciendo una preintroducción a una serie que voy a dar después del día 17, aunque no es de esto lo que voy a hablar, pero estoy usando el principio esta semana y la semana que viene, o sea, del principio, el Génesis es, ¿saben lo que es Génesis, verdad? El comienzo. Así que voy a hablar un poco, voy a sentar unas bases para entonces, luego del 17, que vengan. Ese día voy a dar una enseñanza espectacular y brutal sobre relaciones. Porque es la semana de qué? Del amor y la amistad. Y ustedes saben que siempre esa semana doy algo que tenga relación con eso. ¿Ok? Así que vamos a leer, amado hijo pastor Joshua, léeme Génesis 1, 26 al 31, por favor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados. Di, ejerza dominio. Así que Dios creó a Adán para ejercer ¿qué? Dominio, gobierno, control. Sí. Sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sojuzgadla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y era bueno en gran manera. Lo que Dios hace, Él, siempre es que no es bueno, no. Es bueno en gran manera. Estoy diciendo lo que Dios ¿qué? Hace. ¿Ok? Continúa. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Los seres humanos, tú y yo somos diferentes a todo lo demás que el Señor ha creado. Porque fuimos creados conforme a qué, dice ahí. Nada de lo que otra creación de esos 5 días dice que fueron creados a imagen de quién. No, solo quién, di, yo. Hay 3 cualidades que describen la manera que nos asemejamos a Él. Número 1, Christian. Personalidad y carácter. La personalidad es lo que expresamos, cómo nos relacionamos. Claro, la personalidad depende de cuán transparente tú seas. La mayoría de la gente pone una pantalla, una máscara, que no es su verdadero ¿qué? Yo. Por eso tú te encuentras tantas personas, yo que soy consejero, es que él o ella no eran así. Cuando nos casamos o convivimos, cambió. No, nunca cambió. Se le cayó la ¿qué? La máscara. Porque es que era una personalidad, era una fingida. No era quien era la verdadera ¿qué? Persona. Y ahí comienzan ya los ¿qué? Los conflictos. Porque no voy a hablar de eso. Si me desvío de las expectativas no cumplidas, de eso le hablé a los jóvenes. Parte de lo que le hablé en el 18 de las expectativas no cumplidas, que de ahí surgen todos los problemas. La raíz de un problema es una expectativa no cumplida. Ya comenzó el conflicto. Y por ahí hay una cadena que los jóvenes están aprendiendo algo que muchos aquí quisieran poderlo aprender. Están cogiendo consejería ahí, o sea, lo que estudia un consejero.
Así que Dios es un espíritu, pero tiene personalidad y tiene carácter. De manera que nosotros también somos seres con ¿qué? Con personalidad y con carácter. Segunda cualidad que nos asemeja a Dios, a diferencia de toda la creación. Moralidad. Poseemos un conocimiento interno para diferenciar lo bueno, lo malo de lo bueno, aunque este no fue el plan original de Dios. Antes del pecado, Dios directamente era la única fuente de conocimiento del bien y del mal, de lo que era bueno, de lo que era malo, de Adán y de Eva. Debido al pecado perdimos eso. Y la Biblia dice que Dios puso entonces sus leyes ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero, pastor, si está ahí, ¿cuál es el problema? Di mi carne. Di mi yo, que está podrido y está corrupto. Entonces distorsiona lo que ya Dios ¿qué? Puso ¿dónde? En el corazón. Y debido a eso la Biblia dice que a lo bueno le llamarán ¿qué? Malo, y a lo malo bueno. ¿Está pasando eso o no está pasando? Más grande que, bueno, el periodo peor fue antes del diluvio, que dice que Dios vio que todo pensamiento y todo era ¿qué? Malo. ¿Ok? Y Dios tuvo que erradicar ¿qué? La faz de la tierra. Pero luego de eso estamos viviendo el peor periodo. De que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos en el periodo que la Biblia llama que era igual a Sodoma y Gomorra, que fue la segunda vez que Dios dijo, voy a destruir porque ya esto es totalmente irremediable. Y ahora estamos, por eso es que Jesús viene de nuevo, porque estamos en el mismo periodo que ya es ¿qué? Irremediable. ¿Están entendiendo? 2 veces Dios ha ejecutado y ha llegado a hacer algo cuando ya ha sido ¿qué? Y estamos en el tercer periodo. Dale gracias a Dios que tú y yo no vamos a sufrir esas consecuencias por Cristo Jesús. Digo, si es que lo has recibido como Señor y confesado Señor y Salvador. Si no, te aconsejo que le hablas tu corazón al Espíritu Santo, no es a mí, y le permitas convencerte de que necesitas a Jesús como Salvador personal si nos estás viendo por el internet. Y la tercera cualidad, ya hablamos de personalidad y carácter, moralidad, la tercera cualidad que nos asemejamos a Dios. Espiritualidad. Podemos relacionarnos con Dios de manera como espiritual. Claro está, hay una condición. Esto es si es que hemos recibido y declarado a Jesús como Señor y Salvador. El que no ha hecho eso, en el mejor de los casos, escúchame, solo puede vivir una vida religiosa y moralista. Y moralista. Claro que sí. Pastor, no puede ser. Sí, los fariseos eran moralistas y religiosos. Pero no ¿qué? No tenían una vida ¿qué? Espiritual. Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera sus actos se ven, tienen una moral impecable. Por dentro están podridos. Era la gente más religiosa y más moralista. Así están llenas un montón de iglesias. Es más, la iglesia más del mundo vive solamente religiosidad y moralidad. Eso es lo que promueve. Y esa es la verdad. Eso ni eso viven, pero sí vivían los fariseos. Bueno, porque no creen lo que dice la palabra. Ya no creen. No creen, pero si cuántos hijos de Dios nacidos de nuevo, yo le digo esto dice la palabra y lo primero que me dicen, sí, pero yo pienso. Sí, pero yo creo. Sí, pero yo opino. Entonces, si esos que no tienen a Jesús, si los que tienen a Jesús te salen con esa estupidez,
Imagínate los que no lo conocen. Te contesté, Manolo. Y viven así, con una vida religiosa y tal vez moralista, como los fariseos, aunque crean y están creyendo erróneamente que eso es espiritualidad y que se están relacionando con Dios. No, no se están relacionando con Dios, se están relacionando con una religión. Terrible, terrible. Por eso es que hay que hablarle a las personas de quién, de Cristo y de la gracia. ¿Qué lecciones podemos entonces aprender en el Edén? Porque acabamos de leer de dónde. Del Edén. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que pasó en el Edén? Hoy, aplicables hoy en el 2019. Los primeros tres, pero realmente los primeros, porque en el capítulo, los primeros tres capítulos de Génesis nos enseñan principios valiosos acerca de Dios y de las advertencias que nos da acerca del pecado de vivir en el yo y en la carne. En el capítulo 5 explica un poquito más de cómo creó y formó a Adán y a Eva. Pero ese no es mi tema hoy. ¿Ok? Dios es un Dios de amor, lo hemos cantado, de creatividad, de belleza, de generosidad. Todas esas características se reflejan en su creación, en su provisión y cuidado hacia nosotros, sus hijos e hijas. Desde un principio, entre otras cosas, escúchame, Dios deseaba que fuéramos productivos y responsables en nuestras labores. Por eso yo empecé el discipulado de los jóvenes y lo escribí ayer a la iglesia, que una cosa, bueno, se lo escribí a los padres, creo que fue, y no sé si, no me acuerdo si a la iglesia, que una de las cosas de ser un discípulo es llegar a tiempo. Porque eso se llama responsabilidad. Llegas a tiempo al trabajo, pero no llegas a tiempo a Dios. ¡Wow! Te puedes levantar temprano para llegar al trabajo, pero no puedes llegarte para llegar a las 11. Eso es para la gente que nos está viendo, porque aquí no hay nadie así. Pero Dios nos creó productivos y responsables, o sea, deseaba en nuestra labor, de acuerdo a Génesis 2:15, oye, para que esto no es un invento mío, la responsabilidad de Adán era cultivar, cuidar, defender, o sea, proteger. Por eso Dios lo hizo un guerrero, el huerto del Edén. Y también dijo Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo le haré ayuda idónea para él. Y formó ¿a quién? A la mujer. Juntos debían cumplir aquellos que él le había encomendado, pero escúchame, con una gran diferencia. Uno dirigiendo, gobernando, y el otro ayudando. No gusta. Pues búscame en la Biblia donde ahí dice que hizo dos gobernantes. Dice que hizo uno para gobernar y el otro para ¿qué? Para ayudar. ¿No te gusta? Habla con el jefe que está allá arriba. Hazle una querella. Lo único que te digo es que la Biblia dice, ¿quién ha altercado con Dios y le ha ido bien? Esa es mi única contestación para ti cuando le pongas la querella. Sí, o sea, cuando le pongas la querella, acuérdate del que Dios dice, ¿quién ha altercado conmigo y le ha ido bien? Solo eso. O sea, ¿quién no le ha gustado lo que yo digo y quiere hacer lo contrario o se me opone y le ha ido bien? O lo rechaza y le ha ido bien. Y escucha bien esto. Es súper importante que entendamos
que esa es aún y sigue siendo su voluntad para nosotros. Que seamos responsables, diligentes, productivos y más en su reino. Si lo soy para el mundo, para mi trabajo me toca ser mucho más para el reino, más responsable y más diligente. Porque la gracia, por eso Pablo decía, no sé la gracia como excusa para ser vago, irresponsable, dejado. No, es todo lo contrario. Pablo decía, yo he trabajado más que nadie, he hecho más que nadie, no yo, sino la gracia que vive en mí me empuja a hacerlo. Porque Jesús empuja eso, porque desde Génesis, eso fue lo que Dios ordenó. Y esas fueron las instrucciones al hombre, al ser humano. Por eso los que están a mi lado saben, en mi equipo ministerial, la pelea que tengo con la procrastinación y la dejadez y la cosa. Ellos saben. Ven la parte a veces de cuando Jesús viró las mesas. No estoy bromeando. Sin querer queriendo. Así que el punto número 1 es lecciones aprendidas en el Edén. B. Lo segundo, Dios es qué. Lecciones, Dios es qué. Es protector. El huerto del Edén estaba lleno de árboles frutales, de los cuales Adán y Eva podían comer, disfrutar, pero había uno, es que no somos conformes. Dios nos da 100 cosas, pero hay una, esa es la que quiero. Dios le dio un montón. Not enough. Not enough para la mujer. Perdónenme que lo tengo que decir. Por eso ustedes tienen 100 pares de zapatos, pero no tienen. ¿Es o no es? No, sean sinceras. ¿Es o no es? Claro que es. Pero entienden por qué, ¿verdad? Porque para Eva no fue suficiente todo lo que Dios le dio. El hombre no cayó por eso, el hombre cayó porque él hizo caso a ella. Pero no fue porque no le fue suficiente. Ella sí. No, aunque es suficiente. Pero eso es otro tema. Sí. Había uno, estaba en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no podían ¿qué? Comer. Y dice que ni acercarse. Imagínate. Pero Dios les dio la opción de escoger amarle y obedecerle. Y como los amaba, también les advirtió las consecuencias desastrosas que traería la desobediencia. Les dijo, el día que comieres de él, ciertamente, o sea, olvídate, no es que tal vez, no es que quizás, no es que podría, ciertamente morirás. Mi propósito de hoy es que podamos aprender de lo que sucedió en el Edén y cómo eso nos afecta y de qué manera manejar el efecto en nosotros de aquello que pasó. Lo más importante, el título de la enseñanza es ¿y qué fue lo que pasó? Yo sé por qué nos reímos. Es un interno entre él y yo porque nos vimos tentados a ponerle otro título. Digo, el mismo título pero con otra palabra. Ya lo dije. Bueno, allá la imaginación. Una sola palabrita cambiaba. Así que, primer principio que podemos aprender hoy de lo que pasó en el Edén. Léemelo, amado hijo. Escuchar a Satanás siempre tiene un alto precio.
di siempre. Como menciona en su palabra, Dios nos da principios para vivir, pero si escuchamos al enemigo o al yo o a la carne, al igual que hizo la mujer, o escuchar la voz de otra persona, esto incluyendo aún nuestra pareja, por encima de la voz de Dios. ¿Dicemos por encima de qué? De la voz de Dios. Como luego hizo el hombre, cuando ella le habló, vamos a pagar un alto precio. Siempre. Debemos recordar, familia, que Satanás es un mentiroso, muy astuto, oportunista y manipulador. Total y completamente. De manera directa, mediante manipulación y engaño, contradijo la advertencia de Dios que Dios le había dado a Adán y a Eva a través de Adán, porque no se lo dio directo a Eva, se lo dio a Adán, que era ¿quién? El gobernante, y el gobernante se lo dijo al ayudante. ¿Ok? Le dijo, no moriréis. Dios dijo, ciertamente morirá. Satanás le dijo, no moriréis. Y aunque miles de años han pasado desde ese evento, el diablo no ha cambiado su estrategia. Sigue siendo un mentiroso manipulador que trata de contradecir o distorsionar lo que el Señor nos ha dicho. Muchas veces su mejor estrategia, como hizo con Eva, es mezclar la verdad con la mentira, y eso hace que las personas le crean, porque él le dijo una verdad: conocerán el bien y el mal. Pero no le dijo, pero se chavarán por conocerlo. Esa parte no se la dijo. Se van a chavar. Bueno, se lo dijo a ella, no se lo dijo a él. Por eso hay tanto, tú preguntaste, Manolo, ¿por qué la gente cree? Porque él mezcla en las religiones verdades con mentiras. Y esas pocas verdades hacen que las personas crean todas las mentiras que le embrujó dentro de la creencia. Por eso Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. La que él dijo. A él le había advertido a Adán que la desobediencia que iba a traer, muerte. ¿Cumplió su promesa o no la cumplió? Sí. Y aunque Adán y Eva no murieron de manera inmediata físicamente, sufrieron la pérdida, la muerte espiritual de manera inmediata, que era lo que Dios se refería. Separación de Dios. Eso es muerte. Pero Dios no les había explicado eso. Ellos querían que iban a morir, ¿qué? Ese fue el problema de Eva, que cuando comió no se murió. ¿Qué tú crees que pensó de Adán? Este tipo es un embustero. Me ha estado manipulando y engañando, que si Dios me dijo, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer. Por eso ustedes, uno le dice algo, embustero. ¿Están entendiendo, verdad? Sí, el ADN. El hombre hereda de Adán, la mujer hereda de Eva. Cada uno, cada guaraguao tiene su pitirre de debilidades. Pero ese no es el tema de hoy. Así que sufrieron la muerte espiritual inmediatamente, la separación de Dios al comer del fruto prohibido. La muerte física vino más adelante. Voy a hacer un desvío. Cuando Eva comió, pecó, pero no murieron físicamente y espiritualmente. ¿Saben por qué, verdad? Porque ella no era la gobernante y la autoridad. A quien Dios le había entregado era Adán, no a ella. Por eso lo llamó a él, no la llamó a ella. Le dijo, Adán, ¿dónde estás? Él trajo a Eva, pero el Dios no mandó a que la trajera. Él reclamó al gobernante. Él trajo al ayudante para echarle la culpa. Sí, para escapar de la responsabilidad de la decisión equivocada que tomó al hacerle. Por eso Dios le dijo, por haber oído la voz de tu mujer por encima de la mía. No es que no la oiga. Porque si el consejo es sabio y correcto, escucha. Pero era por encima de la quién?
de la mía. Y yo te puse a ti para oír la mía y hablarle a ella. Allá la feminista que no le está gustando esto, ese es su problema. Así que la muerte física vino más adelante. Y esto nos lleva al segundo principio de hoy, que es: la palabra de Dios también se cumplirá en nuestra vida. Por favor, familia preciosa del Señor, escucha bien esto. Cada vez que optemos por desobedecerle, nuestro deseo y dependencia hacia Él también va a empezar ¿a qué? A disminuir y a morir. Y lo que Dios ha dicho y ha prometido siempre se cumplirá. Él ha dicho: el que siembra para la carne, corrupción. El hijo pródigo desobedeció, pagó las consecuencias, no las pagó. Dejó de ser hijo, no. Pero cosechó lo que sembró. Y cada vez que desobedecemos y más desobedecemos, ¿sabes lo que pasa? Que eso nos va poniendo más que insensibles al Espíritu Santo y nos va haciendo cada día disminuir nuestro anhelo, nuestro deseo hacia Él. Así que ir a la iglesia, voy, bueno, no tengo ganas. No voy. No, que un pajarito se me cruzó por el medio, mejor sigo al pajarito. Y la semana que viene voy a la iglesia. Sí, en la semana también. Estoy poniendo ejemplo. ¿Por qué? Porque ese deseo ha ido ¿qué? Disminuyendo. Disminuyendo. Porque Jesús, el que está reinando Jesús, dice: en la casa de mi Padre me conviene estar. Esa es la verdad. Yo estoy hablando verdad bíblica, no estoy hablando verdad de José. Eso dice Dios. Y lo que Dios ha dicho. Gracias a Jesús. Ahora está bien la buena noticia. Tú y yo no tenemos que temer que Dios nos abandone, nos rechace, porque su favor, por ser inmerecido, nos asegura que Él siempre va a estar con nosotros, aunque no siempre nos libre de las consecuencias. Pero siempre va a estar ¿qué? Con nosotros. Nunca nos abandonaré, nunca os dejaré, dice Jesús, dice Dios. ¿Ok? Sus promesas y sus bendiciones se cumplirán, aunque algunas se retrasen debido a que no estamos preparados para recibirlas, pero la realidad es que algunas nunca las vamos a recibir porque nunca llegamos a estar preparados para recibirlas. Nunca. Porque nunca le permitimos al Espíritu Santo transformar ¿qué? Nuestra manera de pensar. Así que nunca Dios nos preparó para entregarnos algo. O sea, perdónenme. No le permitimos al Espíritu Santo prepararnos para que Dios nos entregara un X promesa. Pero hay unas que nos las vamos se retrasan, otras las vamos a recibir, y hay otras que, perdónenme, no las vamos a recibir. Algunas personas no las van a recibir. También porque Dios tiene, como ya dije, ir transformando nuestra manera de pensar y nuestro carácter, para que eso impacte nuestra manera de vivir, no para ganarnos o mantener su amor, ni la salvación o su favor, sino para que Él sea alabado y glorificado. En Cristo y por medio de Él ya somos sin pecado, eso lo sabemos, sin mancha, somos libres, sin pecado que nos culpe y condene, somos justos, o sea, inocentes, somos perfectos, somos sin mancha, pero Dios anhela, familia, que eso que somos en Jesús se manifieste a través de ¿quién? De nosotros. Eso lo hemos explicado antes de muchas veces, pero mi hijo, el pastor Junior, hace 2 semanas lo explicó magistralmente. Cómo el espíritu tiene que pasar, el problema es en ti, el alma. Y para que se manifieste tiene que pasar a través de ahí. Y si Dios no transforma la manera de pensar, no puede ¿qué? Fluir a través de ahí. Entonces no se manifiesta lo que está en nosotros. Y como dije, es para su gloria y para que otros puedan ver a Jesús
en nosotros y sean atraídos hacia Él, no a nosotros. Porque la Biblia dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Entonces Dios te usa a ti y a mí para manifestar a quién. A Jesús, para traerlo hacia Él. Por eso Dios dice lo siguiente en Romanos 12:2, lo usé hace un tiempo, lo usó mi hijo, creo que lo usó mi hermano también y lo vuelvo a usar hoy. No Pablo vivan, decía, vuelvo a insistir en lo mismo. no Parece que vivan tenemos ya, un problema de que nos tienen que insistir porque no agarramos las cosas. no vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, lo que está diciendo es, no vivan más con la manera de pensar natural y del mundo. No sirve. Eso es lo que está diciendo. Los principios, la manera de pensar, los conceptos, no sirven. No vivan más con eso, es lo que está diciendo. Sigue. Al contrario, cambien su manera de pensar. Súbeme el volumen, por favor, para que del así pastor cambie Joshua. su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Fíjate, al contrario. ¿Qué es algo que es contrario? Opuesto. O sea, Dios no dice modifica, dice ¿qué? Todo eso, bótalo, no sirve. Tiene que ser algo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? ¿Cambiar qué? La manera de pensar de los criterios, conceptos del mundo y de nosotros mismos a la de Él, porque esa es la única manera de conocer ¿qué? Su voluntad, o sea, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y es la única manera en que Cristo, ya hemos explicado, se puede ¿qué? Manifestar a través de nosotros. Porque la manera de pensar, ¿dónde está? En el alma. En el alma. Y ahí es que lo que tiene que haber una transformación. Para lograr esta transformación de la manera de pensar, Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para que tengamos el conocimiento correcto. Después, recuerden que Él mismo dice que su pueblo padece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De ciencia, de matemática, de medicina, de leyes, de ingeniería, de la Comay, de música. ¿Sabes cuál es el problema, verdad? Que invertimos más en aprender de eso que de la palabra. Eso tiene más valor que de la palabra. Y ese es el problema, porque la mente, la forma de pensar que no es transformada. Y para que tengamos el conocimiento correcto es su palabra. Ahora, como parte de este proceso también entra la disciplina, la corrección, en amor y por amor. Porque su amor nunca nos deja, como sabemos, ni nos dejará. Eso lo recibimos Él, en y por Jesús. Y es mediante una relación personal con Jesús y por medio de la palabra que el Espíritu Santo, fíjate, relación y palabra, ¿qué? Esa es la combinación, relación, palabra, relación, palabra. Eso hace que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de pensar. Y eso impacta entonces nuestra manera de vivir, como dice el versículo, porque dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de qué. No es cambiar la manera de vivir, es cambiar la manera de qué. Es de pensar. Ese es el problema de las religiones, que te empujan a las obras y a la ley. Ay, bendito, eso no sirve para cambiar. No, tiene que cambiar, el corazón, el coco. Y así, porque a Dios le interesa que cambie la manera de vivir, no para salvación, no para amarnos más, no para en su favor, sino para que Cristo pueda ¿qué? Fluir. Por lo tanto, nuestro enfoque principal en la vida debe ser la transformación de la manera de qué? De pensar, no en la manera de vivir. Eso viene como consecuencia de la primera. Pero por eso es que te conviene venir a los discipulados,
venir a entrenar, te conviene. Te conviene. Esto no es capricho. Jesús le dijo a los discípulos, id y haced discípulos, no creyentes. El creyente lo hace el Espíritu Santo. El discípulo hay que formarlo. Por eso estamos enfatizando en los discipulados. Los miércoles, ahora una vez al mes. Ahora creamos uno que para los jóvenes específicamente, para crearle la mente y el carácter de Cristo desde ya. Con otras cosas aparte de lo que se le da los viernes y lo que se da los miércoles. Y entiendo que hoy aprendieron mucho. ¿Qué tú crees, José? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Qué dijiste, Brian? Gloria al Señor. Trae a tus hijos. No seas cabezón, no seas cabezona. Seas vago, vaga. No seas irresponsable, porque eso es ser irresponsable. Porque la responsabilidad está en ti. Ahí dice que el niño se eduque en su camino. Dice eso. ¿Quién es? Por eso es que están como están, porque tú los has dejado que ellos lo hagan. Instrúyelo, llévalo. Pero entonces la misma vagancia, dejadez que tú tienes, se las estás ¿qué? Transmitiendo y enseñando y modelando. El misma escala de valor y prioridades que tú tienes, que no es la de Dios, es la tuya, se lo estás enseñando y modelando. Además, ay, mi hijo, ¿por qué se fue así? Pero si es que tú fuiste el creador, ¿qué te estás quejando? Dime con quién andas, te diré quién eres. Andas con un padre y una madre irresponsable de qué, pues eso es lo que tú vas a hacer. Entonces después toda tu vida estás sufriendo las consecuencias de lo que son tus hijos. Y en esta iglesia Dios nos ha dado la conciencia de que desde los niños, los jóvenes, y hacemos las cosas para eso. Y es triste que aquí se hizo una cosa que costó un montón de dinero. Ya, los desvíos tuyos el día de Hallelujah Night, y vinieron más niños invitados que de los de aquí. Y aquí lo que se hizo fue una cosa espectacular, que yo me quedé, bueno, hasta me metí a llorar. Se le dio todo este esfuerzo de este equipo de los líderes, de todo el dinero que se invirtió aquí. Y no están los niños de la iglesia. Triste, doloroso. No porque es que lo estoy viendo en la televisión. No es que estoy es que estoy en el internet. No es que estoy es que no es que. Si me invitaran para tal sitio, allá voy. Tenemos que cambiar ¿qué? El coco, la manera de pensar para que hagamos lo que es correcto. La manera de vivir sea la correcta. Nuestra respuesta, nuestras prioridades, cale valores, sean las correctas. Las de Dios, no las mías, las de Jesús que se unen a través de mí. Tercer principio, a ver si termino hoy. No podemos escondernos de Dios. Después que Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse entre los árboles al escuchar la voz del Señor. Eso está en Génesis 3:8, no lo voy a leer. Sin embargo, escúcheme, nadie puede esconderse de Dios, pues Él está presente ¿dónde? En todo lugar. Y nada está oculto a su vista. Nada, ni nadie. El pecado, escúchame, tiene un efecto, nos hace avergonzarnos y desear ocultarnos de Dios. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados y ya no tuviéramos que escondernos de Él cuando pecamos. Ya no lo tenemos que hacer. Cuando pecamos en la carne o con la carne y el alma, porque ahí es donde pecamos, mi espíritu no peca, por eso no pierdo la salvación. La Biblia dice, la simiente de Cristo que vive en mí no peca y no puede pecar. Y lo que Dios salvó fue el espíritu, no fue la carne ni fue el alma. Cuando tú y yo pecamos, no pecamos delante de Dios porque
Cristo no peca. Y ese es el que nos, y ese fue el que nos salvó, ese es el que lo firma. ¿Ok? Lo otro lo cosechamos, ¿dónde? Aquí, las consecuencias. Pero no nos condena, ni nos culpa, ni nada, ni nos quita nada de lo de que Dios nos ha dado. Pero cuando hacemos eso, que pecamos en la carne y en el alma, el enemigo, como que dije que era, de oportunista, nos hace sentir que culpable, que Dios esté enojado con nosotros y hasta puede llegar a hacernos sentir condenados. Y aún peor, que realmente no somos ¿qué? Hijos de Dios. Él es experto haciendo eso. Pero nada de eso es cierto. Nuestra posición de Dios, de hijos de Dios, la salvación, la vida eterna y aún su favor no son debido a nuestro rendimiento, sino a lo que Jesús hizo y hace por medio de nosotros. No en nuestras fuerzas, sino en su poder. Fíjate, lo que hace a través de nosotros, pero es a través de ¿quién? De Él mismo. Por eso insistimos en la transformación de la forma de pensar, porque las obras ni son mías, salen ¿de quién? De Él que está en mí. Aún en la vida, el vivir la vida espiritual es mediante Jesús y a través de Jesús, que el Espíritu Santo nos capacita para vivir usando la misma naturaleza de Jesús. Eso es la vida espiritual. El Espíritu Santo nos capacita a vivirla usando la naturaleza de ¿quién? De Jesús, no usando la mía. Sin embargo, hay una verdad sobre el pecado y es el principio número 4 de hoy. La desobediencia siempre acarrea dolor y decepción. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Aunque el pecado para los que somos hijos de Dios no nos condena, ni nos hace perder el amor y el favor de Dios, pues todo lo recibimos sin merecerlo. Sí nos provoca decepción, pérdida, dolor aquí. Y el diablo le dijo a Eva que al comer del fruto prohibido la haría ser semejante a quién? A Dios. Pero muy pronto descubrió que no había obtenido nada, sino que en cambio lo había perdido todo. Y ahora solo ganó dolor, pérdida y decepción. Ella y Adán quedaron separados del Señor, sufrieron las consecuencias de su pecado y aprendieron que la desobediencia nunca nos lleva ni tiene un buen qué final. Pues separados de Dios nadie puede tener una verdadera vida correcta y de gozo y paz. Y como ya mencioné, aunque esos pecados no nos condenen, no nos hacen perder la salvación ni cambian el amor y el favor de Dios hacia nosotros, sí tienen consecuencias negativas que se manifiestan en nuestra vida terrenal. Y para manejar la culpa del pecado y para que Satanás no se aproveche y nos haga sentir condenados, que Dios nos ama, que Él está enojado, que ya no tenemos su amor ni su favor, y para ser cada día menos susceptibles a nuestras debilidades y que el pecado no se enseñoree de nosotros, como dice Pablo. Enseñorearse es que te gobierna, que te dirige, sino que vaya perdiendo su poder. Cada vez que pequemos debemos recordar y decir: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Cada vez que te pase, tú no vas a decir que me perdí, no. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo no soy la justicia de Dios en mí, sino en Él. En Él. Recordar que la gracia, el favor inmerecido de Dios nos cubre. Eso es lo que hace que el pecado pierda fuerza sobre nosotros. Que no se enseñoree, establecernos nuestra posición, enfocarnos en la ley y en las obras, nunca va a conseguir ese resultado. Sino lo contrario. Quinto principio. Voy a avanzar. El remordimiento no borra la pena del pecado.
Inmediatamente después de haber desobedecido, tanto Adán y Eva se lamentaron por la decisión que habían tomado. Primero sintieron vergüenza y bochorno y trataron de cubrir sus cuerpos con ¿qué? Hojas de higuera. Pero eso arregló el problema. Nacarile del Oriente. No había nada que pudieran hacer para borrar la pena de su pecado. A menudo, familia, el pecado trae consecuencias inesperadas. Y algunas de estas consecuencias, lamentablemente, son para toda la vida, aunque Dios nos haya perdonado ¿qué? El pecado. Hasta ese momento, Adán y Eva solo habían vivido en un ambiente perfecto, en él recibían todo lo que necesitaban, pero después de haber desobedecido al Señor, sus vidas cambiaron drásticamente de una manera inesperada y gigantesca. Y aunque no murieron físicamente, en ese momento perdieron la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lo que significaba cuando Dios le dijo en cuanto a que si comes del árbol vas a morir. Perdieron su inocencia y Dios los expulsó ¿de dónde? Y de la casa, del huerto. Y aunque no suframos el juicio del Señor en el momento en que pecamos, podemos estar convencidos de que Dios, por amor, nos va a disciplinar o nos puede disciplinar. La pena de nuestro pecado tampoco puede evitarse culpando a otros. Cuando la primera pareja fue confrontada por Dios, ¿qué hicieron? Adán culpó a Eva, Eva culpó ¿a quién? A la serpiente. Sin embargo, no importa lo que otros hagan, el Señor va a hacer a cada uno responsable de sus acciones. Si me hicieron mal, me hace responsable. Si el otro respondió mal a lo que yo hice mal, Dios no dice, ah, bueno, está bien. Como él te hizo mal, respondiste mal, está justificado. No. Entonces tú eres responsable por haber respondido mal a lo que te hicieron mal. Dios no está con ese juego de justicia humana que tenemos nosotros. Está justo, lo puedo decir. No, eso lo tienes tú en el alma, en la carne, en el yo, pero eso no está en Dios. Dios hace responsable a cada uno de sus acciones. Y hay dos cosas que nos conviene entender, familia preciosa. Una, el deseo de complacer nuestros deseos pecaminosos por encima de con lo que Dios ha dicho, siempre traerá consecuencias ¿qué? Negativas. No para la salvación ni el amor de Dios. Aquí. Y el deseo de complacer a otros también puede traer consecuencias. El deseo de Adán de complacer a Eva, aunque no fue complacerla, no voy a explicar qué fue lo que pasó. Al comer del fruto prohibido. Sí, porque ustedes son ¿qué? ¿Insistentes o no lo son? ¿Ah? Es un refrán que dice, tanto da la gotita en la piedra hasta que la ¿qué? Le hace un hoyo. ¿De dónde viene eso? De allá, de Eva. Y ese sí. Y eso lo llevó a pecar, le costó la vida perfecta por hacerle caso a ella, por dejarse influenciar por la machaca de ella. Perdió su lugar en el huerto, sus vidas cambiaron completa y radicalmente para mal. Cada vez que nos sintamos tentados de desobedecer a Dios, con tal de complacernos o complacer a otros, o no desagradar o agradar a otros, debemos recordar que eso trae consecuencias negativas. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Sexto principio. El pecado tiene un alto precio. Como Padre amoroso que Dios desea lo mejor para quién, para sus hijos. Él le advirtió a Adán y a Eva acerca de las consecuencias de la desobediencia o no le advirtió. Pero después de haber pecado, Él, Dios, que ellos habían solo conocido como un Dios creador y proveedor, los expulsó ¿de dónde? Del Edén, y puso querubines con espadas encendidas en el camino del árbol para que nunca más pudieran comer y seguir viviendo físicamente. Su pecado le costó todo, y a la humanidad entera ha sufrido como resultado de su desobediencia, y tú y yo hemos sufrido debido a esa desobediencia 2000 años después, hasta que Cristo venga. Séptimo principio. El pecado siempre trae consecuencias.
Adán y Eva sintieron inmediatamente el resultado de lo que hicieron. Aunque Dios le concedió a Adán vivir más de 900 años. Nunca dejó de amarlos, así como nunca va a dejar de amarnos a nosotros. Por eso envió a su Hijo a este mundo, para que muriera en la cruz y así expiar nuestros pecados, nuestro pecado y nuestros pecados. No voy a explicar el pecado. El pecado es el heredado de Adán que nos condena. Y los pecados son los que seguimos cometiendo. ¿Ok? Pues somos pecadores porque lo heredamos. El pecado que nos separó de Dios viene desde que tú naces. Ese viene por transferencia de Adán. Y eso nos hace seguir siendo ¿qué? Pecadores. Así que Jesús pagó el pecado original que nos separaba de Dios y los que seguimos cometiendo. Ambas cosas. ¿Ok? Y es al creer en Jesucristo que podemos recibir el perdón de nuestros pecados, una vida nueva y eterna. A pesar de que el pecado es dañino, familia, Dios nos ha dado y nos da el poder de ir muriendo a Él poco a poco a través de la transformación ¿de qué? Del Espíritu Santo y su poder en nosotros. Pero es bueno tener presente que aunque pequemos con la carne o el alma, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Léeme Romanos 8:1 para los legalistas. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Oh, dale un aplauso, Señor. Sin embargo, familia, para alcanzar la victoria sobre el pecado que nos causa dolor de la carne y del alma, nos causa dolor, pérdida, decepción, desilusión, entre muchas otras cosas, la contestación está en este versículo, Romanos 8:1. Algunas traducciones, escuchan, y la que tú tienes lo posiblemente lo diga. Después de decir eso, dice que no andamos según la carne, según conforme al Espíritu. Eso fue agregado después por traductores tardíos de la Biblia. Eso no está en los escritos originales. Lo único que dice es, así pues ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues eso es la verdad. Esa es la realidad. El griego simplemente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el original. No dice nada más. Chúpense ese. Lo que montamos la otra. Estoy bromeando. Ahora, debido a eso tenemos el poder para elevarnos por encima de las tentaciones y descansar en nuestra justa identidad en Cristo Jesús, aparte de las obras. Ahora, la pregunta, ¿hemos de permanecer inmóviles y entretener el pecado y esos pensamientos pecaminosos? Por supuesto que no. El pecado no puede echar raíces, familia, en una persona que está llena de la conciencia de que es justa en Cristo Jesús y no por sus obras. No podemos permitir que las tentaciones, pensamientos y deseos pecaminosos, tú no puedes impedir que eso pase por tu mente, ¿verdad que no? Te llega, pero sí que actuar basado en eso. ¿Cómo? Confesando en el momento de la tentación que eres la que, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso tú dirás, pero eso es una estupidez, es una tontería. No, es que eso tiene un poder que Dios puso en eso. Y ese poder de Jesús para vencer la tentación se activa cuando permanecemos conscientes de que incluso en el momento de la tentación Jesús todavía está conmigo y que somos justos en Él aparte de las obras. Eso hace que se active un poder y Satanás lo sabe, por eso nos engaña y nos hace sentir ¿qué? Porque eso nos hace vulnerables al pecado y a la tentación. Romanos 4:6. Mira lo que dijo David. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo, sin mancha, espérate, no veo, pastor, discúlpeme, sin tomarle en cuenta sus hechos.
Mira qué brutal. La revelación que Dios le dio a David. David mismo habló de la dicha de aquel que Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta ¿qué? Sus hechos. Lo que haga. Dios le reveló a David que no era por lo que él hacía. Al hacer esto rechazamos, familia, la condenación por la tentación que enfrentamos o aún por el pecado cometido. Ahora tenemos el poder de Cristo para elevarnos por encima de la tentación y el pecado y descansar en nuestra justa identidad en Cristo Jesús, aparte de las obras. Esto, mi muy amada familia, y con eso termino, es la verdadera vida espiritual victoriosa y vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias que somos la justicia de Dios, tu justicia en Cristo Jesús, aparte de nuestras obras. Gracias, Señor, que nuestra posición está asegurada y que a través de Él tenemos el poder para vencer el pecado y la tentación. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos, Padre. Continúa transformando nuestra manera de pensar para que tu Hijo pueda manifestar su naturaleza a través de nosotros, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que nos está viendo y todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy te invito a que hagas esta oración conmigo. Si es que hoy has entendido y el Espíritu Santo te ha hecho ver y reconocer la necesidad de recibir el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna, por la cual no tienes que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Haciendo esta pequeña oración, puedes tener el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Si ese es tu caso, te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre, amado Dios, te doy gracias por haber escuchado esta palabra. Reconozco que soy pecador o pecadora, que no puedo hacer nada para pagar mi pecado. Ni las obras, ni el cumplir la ley, ni lo bueno que haga, me puede conseguir el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Reconozco, y aunque no lo entiendo todo, que Cristo Jesús vino a esta tierra a pagar una deuda que yo no podía pagar. Que la heredé de Adán y me condenaba para vivir separado para la eternidad de ti. Pero Jesús, con su sangre, Él murió mi muerte y Él sufrió y cargó mis pecados. Y su sangre me limpia en este momento de todos mis pecados, del pecado original heredado de Adán y todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y en este momento decido con toda mi alma, mis fuerzas y mi corazón, recibir y aceptar a Jesús como mi único Señor y Salvador. Entra, Espíritu Santo, dale vida a mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, nos gustaría que nos enviaras por Facebook tu decisión. Y te exhorto a que busques una iglesia cristiana de gracia reformada. Si no es de gracia reformada, no es de gracia. Busca una iglesia donde se te enseñe que la salvación no solo la recibiste en Jesús, sino que es mantenida en Cristo Jesús. Te bendigo, iglesia, te amo con todo mi corazón. Espero que Dios los haya bendecido con la palabra de hoy. Los amo. Pastor Joshua.